8 minutos, el 25 de noviembre, una conmemoración importante, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, instituido por Naciones Unidas en honor a las Mirabal. Hablamos temprano de este hecho histórico importante. También 7 días con el pueblo, cumple sus 50 años. Y la muerte del rico Carti, un hecho lamentable, uno de los grandes del béisbol de la República Dominicana. Rubén Bichara está con nosotros, dirigente, bueno, porque le quitaron a Jiménez y se lo han volado. Hubo una cuestión ahí. Eso pasa mucho con La Guardia. Eso pasa mucho con La Guardia, que le ponen el segundo apellido, el que más sonoro. Sí, pero estuvo muy bien porque el caso de Rubén es un homenaje a la madre. Bichara, claro. Aquí no que Rubén Jiménez, no me deje el Bichara. Eso es lo Juan Ariel Jiménez, no Jiménez. Tiene su historia. Eso tiene su bueno. Rubén Bichara. Dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ex administrador de la corporación, bueno, cuando era CDE, Empresas Eléctricas Estatales. Pero hoy, a propósito de que el PLD concluyó su congreso, vamos a tomar la primera parte, esta condición de dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, bienvenido, Rubén. No, buen día, y de verdad que me siento muy halagado de poder compartir con ustedes, que hace un tiempo que no lo veíamos, ¿verdad? Y a propósito del apellido, debo aclararle que tiene su historia. Yo primero militaba en el Partido Socialista Popular, PSP, luego en la Juventud Socialista y luego en el PLD, pero trabajaba en Sterling Products, aquí en la Charles Sommer, como auxiliar de contabilidad y crédito y cobro y cosas así, con Mickey Mena y ese grupo, estábamos todos ahí, y Pumarol y esa gente. Entonces, ¿qué pasa? Yo escribía en el periódico y no podía tener el mismo nombre para escribir que para trabajar. Entonces yo trabajaba como Jerjes Jiménez en Sterling, claro, y escribía en Vanguardia como Rubén Bichara. Entonces, obviamente, que como escribía con ese nombre, como seudónimo, se quedó así, exacto. Esa fue la razón, porque nos obligaban a tener un nombre ahí, ¿verdad? Camuflajeado, y eso fue lo que pasó en mi juventud, ¿verdad? Pero sí tuve esa vivencia. Julián tenía también su apodo cuando escribían Hablan los Comunistas. Sí. Eso fue, pero después le diré el mío cuando yo escribía. Bueno, Rubén Bichara. Rubén, el Congreso concluyó ayer un discurso de Danilo Medina, hablando de lo que sería el PLD a partir de este Congreso y la postura frente al gobierno del PRM y qué podría pasar al 28. Que nos puede recrear un poquito el final del Congreso y los elementos fundamentales de este Congreso del PLD. Sí, mira, primero destacar que es el 10º Congreso del partido. O sea, en unos 51 años de vida partidaria, de existencia del PLD, que se cumplen justamente ahora el 15 de diciembre, 51 años, hemos tenido 10 congresos ordinarios. Eso te dice a ti que hemos tenido, en términos medios, un congreso cada 5 años. Es mucho decir para un partido en su historia, en su vida política, que pueda lograr eso. Este congreso, obviamente, primero hizo una renovación, una revisión de toda su parte conceptual, viendo los estatutos, línea política y electoral, la línea organizativa, la declaración de principios. 14 grandes temas fueron discutidos en el Congreso. Y tal vez ustedes, bueno, el Congreso sí, pero cuando se hace un Congreso, lo primero es que tú preparas un documento base. Ese documento base se distribuye a todos los organismos del partido, que son cerca de 4.000 estructuras geográficas por toda y el exterior. Ellos entonces analizan ese documento que se ha propuesto y le introducen cambios, propuestas y modificaciones. Luego tú tienes que recoger toda esa documentación y resumirla. Imagínate tú que tú dijiste, bueno, el Comité Central debe tener 4.000 miembros, pero Montecristi propuso 3.000 y San Juan propuso 2.000. Tú tienes que compilar todo eso, las propuestas de igual naturaleza, y bajarlas nuevamente para que entonces se vote por cualquiera de las que tú escojas, de las que están ahí.
Y las que toman mayoría son las que se aprueban. Es un proceso, a veces nosotros duramos 6 meses. Porque son vinculantes. Son las decisiones vinculantes. que las bases Totalmente. toman son vinculantes. Porque ese es un truco que ustedes los políticos hacen a veces. Todos. Te hacen una vaina muy grande, con mucha participación, pero no vinculante. Al final el que tiene la última palabra soy yo y cojo lo que me conviene. Estas son vinculantes. Entonces ahí se aprueba, todo lo que se aprueba ahí ya es lo último que sale. Entonces luego viene una etapa electiva. Y esa fase electiva es la que sigue luego de la fase conceptual de los métodos y demás cosas. O sea, ayer también cerramos ambas fases, tanto la conceptual con nuevos estatutos revisados, etcétera, y la fase electiva que culmina con lo que fue la elección del Comité Central, presidente y secretario general. Entonces, falta para el año próximo lo que será la elección de los organismos territoriales, presidentes provinciales, municipales y de distrito, porque no habían cumplido todavía el tiempo al momento de hacer este congreso. Pero ya ustedes vieron, el comité político, una adición importante de nuevas compañeras y compañeros, continúa ese proceso de renovación interna que es normal en un congreso, y obviamente que hemos salido sumamente fortalecidos después de este evento y preparados con mucho más decisión para la reconquista y lo que tiene que ser esa renovación y esa reconstrucción de lo que tiene que ser el partido después de 20 años de decisión. La cantidad de miembros del Comité Central y la cantidad de miembros del Comité Político, ¿en cuánto quedaron? Mira, el Comité Político queda con una matrícula de 49 más presidente y secretario, Sí. lo que lo lleva a 51 miembros del Comité Político del partido. Y ahí el Comité Central tendría aproximadamente unos 1.600 compañeros. Ya. ¿Por qué tanto? ¿Ya? Comité Central, ¿por qué tanto? ¿Por qué? Tantos. En 50 años, no creo. Son 51 años que Pero tenemos. como que es una no herencia. podemos comparar. Yo siempre Porque le digo, es como una herencia del recuerden que son PRD, 51 años. Ponen 2.500, 1.500 y No, tanto. porque fíjate Pero la pregunta que, sería, ¿es manejable un comité central tan grande? bueno, fíjate que nosotros, el Comité Bueno. Central se reúne primeramente una vez al año, ordinariamente. Y extraordinariamente cuantas veces se ha convocado, porque es la máxima autoridad del partido. Y entonces tiene una representatividad, ¿verdad? Porque deciden todo. El Comité Central es el que escoge al comité político, Claro. escoge al secretario, escoge al presidente. Entonces tú tienes que tener una representación realmente significativa, porque ahí es que tú descargas esas grandes decisiones del partido. Pichara, a mí me Por 1.600. me resulta contrastante este asunto del PLD en sus estructuras, que plantean siempre y que dicen que el Comité Central es la autoridad máxima. Pero en términos reales lo que se siente es que la autoridad máxima es el comité político. Es su representación, claro que sí. Ellos lo escogen para que lo representen. Lo hace operativo. Quien establece la línea a seguir y quien decide todo lo que se va a decidir a fin de cuentas es el comité político. Bueno, no tan así, porque fíjate, tú tienes un comité central, tienes una comisión ejecutiva, y obviamente el comité central delega su representatividad en esa estructura, y con el día a día es lo que tiene mucho más exposición hacia afuera y es lo que más se ve, y entonces ahí tú tienes cierta razón al pensar así, pero el partido justamente, los compañeros siempre exigen sus derechos, sabe cuáles son sus deberes y sus derechos y lo defienden. Eso te Y el parece partido como- se maneja Eso así. parece a los ayuntamientos. Esa En solemne. la sala que dirige, en la sala, lo grande, pero ocurre que el administrador en la realidad dominicana es el que manda, manda a los otros. Esa solemne Porque autoridad del comité político. en esto es un Y órgano. sólida, ¿no? Sí, Muy claro, sólida. claro, ¿no? Y es una autoridad real y los compañeros la reconocen y son los que escogen quiénes le van a representar. Y todas las atribuciones del comité político están estatutarias del comité central. Pero en la también. práctica los comités políticos, dirección política, mandan a los comités centrales o comité ejecutivo nacional. En el caso Eso no del, solo pasa en el PLD. en el caso del El PLD, no es así en el tanto, PLD, ¿ah? en el PLD es claro, en el PLD ha sido así. Esa Pero es la el comité tradición. central de nuestro partido conoce sus deberes y derechos y los ejerce. ¿Sabes Los qué? ejerce, Chara. y hay que respetárselo, ¿eh? Hay que respetarlo. Bueno, Estamos conversando
con Rubén Bichara, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo queda el cargo suyo ahora con el Congreso? ¿Sigue igual dentro del Comité Político? ¿Sigue manejando la organización? Para que nos actualice un poco eso. Y también me gustaría saber cómo va a manejar el PLD el rol también de oposición, porque ha estado ocupado en el tema de su Congreso y eso enfoca bastante. Sin embargo, hay unos temas nacionales que a veces lo hemos sentido un tanto ausentes de ellos, que igual van discurriendo con la situación del país. Entonces, a veces uno dice, o sea, la oposición es la que, igual que los medios de comunicación, deberían jugar cierto papel. Entonces, a veces lo hemos sentido un poco empeñados en su Congreso. Sí, mira, nosotros primero teníamos que tener esta introspección, ¿verdad? Esta revisión interna profunda y una reformulación de lo que es nuestro accionar como partido de oposición. Y pienso que ayer ese fue lo que se comunicó y digamos a lo que nos hemos comprometido también como dirección política. La elección del compañero Johnny Pujols como secretario general es un evento importantísimo también en el partido. Pienso que él tuvo un desempeño que no pudo ser mejor. Yo aprovecho y le felicito profundamente por lo que fue su discurso de ayer, lo que demostró y con lo que está comprometido. Pienso que representa realmente lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Me siento plenamente identificado con nuestro secretario general y pienso que también será una compañía excelente para la presidencia del partido. Y el reto nuestro ahora es primero fortalecer ese rol de oposición, no como un partido cualquiera, porque el PLD es un partido que duró 20 años en el ejercicio del poder y lo que se le exige y se espera de él es diferente a otro partido que no haya tenido ese accionar en el país. Cuando nosotros hacemos oposición, debe ser crítica y debe ser constructiva. O sea, tenemos que demostrar que tenemos una experiencia de gobierno, ponerla al servicio y también ser lo que podamos desenmascarar lo que el pueblo tiene que ver. Pero tenemos que hacer ambas cosas. Entonces, nuestro compromiso como oposición va más allá y es lo que pretendemos que pueda ejercitarse y que eso pueda prevalecer. Y obviamente que son de los grandes retos que tenemos en los próximos días y estoy seguro que lo vamos a lograr. Tú sabes que en la escogencia del comité político, yo ya felicité a Luis Yepes Uncar. Y no sé si me adelanté, si salió o no salió, porque después hay rumores. No, quedó dentro Luis Yepes, dentro del comité político. No quedó. Ya. Pero recuerda que Roberto sí, Rodríguez Martínez. Sí. Pues es una sí, vergüenza. Roberto sí. Que Roberto no fuera miembro del comité político. Roberto es un lujo, innegablemente. Pero fíjense cómo... me adelanté, parece, y lo felicité y después me quedó la nebulosa. Se había quedado... En la ocasión pasada, tú sabes que el comité político igual tiene movimientos internos, ¿verdad? Y los hubo en el comité político pasado. Y los compañeros van justamente escalando según el orden que quedó, hay un orden de prelación. Sí, claro. Y van ocupando las posiciones que se van Así liberando. Sí. En este caso, la única novedad que tiene el estatuto en ese sentido es que ahora el que no alcanzó el 33% no es elegible a sustitución. Ya. Entonces la única mejora que se le hizo a esa parte, pero él está ahí y no dudes tú que antes de que llegue en cualquier momento, sí, claro. Rubén Jiménez Bichara, tú eres un gran amante y conocedor de la buena literatura. De la mejor. Hay un libro fundamental de la literatura del siglo XX que es El gato pardo, del señor Lampedusa, que se resume toda aquella Sicilia de 1860 con la llegada de Garibaldi, que comenzó a desmontar esa monarquía, esa aristocracia, pero que se resume en una expresión: cambiarlo todo para no cambiar nada. De ese congreso hubo una gran sorpresa. Uno siempre pensó que Danilo tenía el control, yo lo dije muchas veces aquí, casi absoluto. Y ha llamado la atención el hecho de que Domínguez Brito participó y que sacara una tercera parte. Eso es mucho en un partido que le pasa como el de Leonel. O sea, a la medida que Leonel sale, crea un partido, la Fuerza del Pueblo es Leonel Fernández. Yo es su compañero de Leonel. Al salir Leonel, esas dos
cabezas que dirigían el PLD y que se ayudaban. Porque cuando Leonel era presidente tampoco es que le iba mal al danilismo. No igual que cuando gobernaron, pero también viceversa. Cuando Danilo era gobierno no era que Leonel Fernández y su equipo estaban en desempleo. No era lo mismo, ¿no? Entonces llamó la atención de que uno pensaba que el PLD iba a un poco obedeciendo ese autoritarismo, trujillismo nuestro de crear, de que necesitamos siempre una cabeza, el tirano que nos rija, ¿no? Pero me pareció interesante la tercera parte que Francisco Domínguez Brito. ¿Qué lectura se le dio en el Congreso a esa tercera parte? ¿Y hasta qué punto estaría dispuesto el PLD, aunque no se discute que el hombre más importante en su liderazgo es Danilo Medina, pero un poco que el PLD en los hechos comience a tener cierta apertura? A veces se acusa el danilismo de ser muy duro, muy implacable, de tener poca desmemoria, que a veces olvidar lo malo también es tener memoria, decía Yupanqui. Háblame un poco de eso. Mira, lo primero es que justamente yo decía que el Comité Central ejerce su derecho. Esa democracia interna está altamente fortalecida. Yo creo que hay que diferenciar en lo que es la autoridad interna de un partido y lo que es las posiciones y a los compañeros que coge para puestos de elección popular. Cuando yo te digo a ti, Pablo, ¿quién es el presidente del Partido Republicano o del Partido Demócrata? Nadie sabe quiénes son. Ahora, una cosa son sus candidatos, que al final son los que asumen el liderazgo. El demócrata era Tomás Pérez, era Estado Dominicano, de Santiago. Y es lo que el pueblo realmente necesita. Entonces yo pienso que el partido ha tenido un proceso de renovación que ha iniciado en los últimos periodos, pero tiene que preservar también sus autoridades internas. Ese es su legado, esa es su marca. Entonces, eso se da gradualmente. Fíjate cómo ya hemos tenido un secretario general que tiene una persona joven formada en el partido, desde niño en la vanguardia estudiantil, en los organismos, en los comités intermedios. O sea, su vida ha sido plenamente ahí se ha formado. Y ahí está. El Comité Central lo escogió, dentro de otros dos compañeros valiosos. Y están todos ahí. Igual pasó con Francisco. Tuvo su debut, lo hizo muy bien. Y ahí está. Y el partido continúa. El reto nuestro es lograr ahora una unidad real. Y ahí, obviamente, que hay una conducta que toma fuerza a nivel mundial y es la voracidad del individualismo. Nosotros realmente no somos ajenos a ese flagelo. Y entonces ahora todo el mundo nada más piensa que lo bueno es nada más lo que le conviene. Entonces, lo general se ha ido a la porra, ¿verdad? Como decimos. Y hay que lograr, en la medida de lo posible, crear un grado al menos de sensibilidad y de conciencia de operar en base a lo general. La expulsión que haya algo que nos ayude un poquito, porque si la unidad no se da, esa fragmentación, ¿verdad? También se va originando. Cuando tú duras 20 años en el poder, hay muchos que se sienten Superman. Batman, el Hombre Araña, y puede... Bueno, 104 estamos viendo. Entonces, lo que estamos eso, viendo. Nosotros tenemos eso, no podemos cegarnos. La lo que esperamos es que uno aterrice y ponga los pies en la tierra, Ningún partido debería gobernar más de 3 periodos. Uno no sale ileso después de 20 años de gobierno, es imposible. La expulsión de Amarante Baré, una persona como tú, serena, calmada, con mucha sensatez, no fue precipitada. Mira... y la forma como se hizo deshonrosamente. Mira lo siguiente, Amarante. Regidor, 20 años tenía de edad. A los 25 años, su hijo fue diputado de la República Dominicana. Él fue senador a los 30 años de edad. Exacto. Senador de la República Dominicana con 30 años. Jefe del PLD en Espaillat. Pero estamos hablando que a los 20 ya era regidor. Sí. Y pasó por el Congreso todo ese tiempo. A los 30 ya era senador. Después pasa a ser director de Bienes Nacionales, director de Migración, ministro de Educación, ministro de Interior y Policía. Esto de los seguros, ¿cómo se llama? Superintendencia de Seguros. Sí. Tú quisieras ser Amarante también y cualquiera de nosotros aquí. Claro, entonces, ¿qué más se le puede pedir a un partido que te pueda dar todas esas oportunidades? Ya. O sea, yo pienso que hay que desearle éxito. Pero ¿por qué yo está de acuerdo? ¿Por qué la expulsión de esa manera? ¿Perdón? ¿Por qué la expulsión y no permitir que él saliera?
Además, la palabra deshonroso. Más que la expulsión, la forma. Exacto. Deshonroso. Bueno, hay una comisión de disciplina, ¿verdad?, y ética que tiene tareas en el partido. Tú no formas parte. No. De ella. Okay. Entonces, esa comisión, ¿Quiénes están ahí? esa comisión la preside Alejandrina Germán. ¿Y quiénes más están ahí? Hay otros compañeros que son abogados que están ahí. Y entonces, ellos integran esa comisión. Y esa comisión conoció los pronunciamientos que se hacían a nivel público, ¿verdad? Y entonces también tenía información del recorrido que se hacía a nivel nacional para convencer a los dirigentes de adherirse a un movimiento que se estaría formando, y esa comisión se apoderó de eso y tomó una decisión. Pero hubo muchas críticas por lo siguiente. En términos públicos tenemos la rueda de prensa que él encabezó, y luego él estuvo en mi programa y se explayó. Y en 45 minutos de entrevista, 48 minutos de entrevista, no hubo una sola ofensa, ni agravio, ni a Danilo Medina, ni al comité político. Críticas políticas duras. Entonces, ¿qué pasa? Aquello de que hay un rum, de que a mí me dicen que él se había reunido con Chico Arias, luego habló con Julián Roa y más tarde con Cristian Jiménez, y le dijo que tenía un movimiento para crear otro partido porque Danilo era tal o cual cosa. Tú no puedes, a partir del rumor, sin tener un audio, sin tener un testigo que tú lleves a eso, que le diga a él, o diga al público, sí, él a mí me ofreció que abandonásemos el PLD para ir. Entonces, el debido proceso. El debido proceso. Por rumor no se podía tomar una decisión así. ¿Hasta qué punto? Y un poco conecto con lo anterior, que yo dije que el danilismo tiene que bajar un poco la línea, en el sentido que se percibe, quizás estoy equivocado, como muy duro, muy implacable. El que desafía a Danilo, yo no solo te expulso, sino que te pongo un apellido que no iba. Sí, Rubén, por favor. Pero mira, por ejemplo, yo por lo menos le tengo un aprecio enorme a Amarante. Lo considero mi amigo. Pienso que puedo hablar con él siempre. Ahora a mí no ha variado en mí el aprecio que tengo hacia él, en lo absoluto. Incluso quisiera verlo en estos días, tomamos un café, porque es una persona que yo aprecio y lo considero mi amigo, y yo me considero amigo de él. Y entiendo que la comisión puede tener información que nosotros no tenemos, como tú me preguntabas. O sea, la comisión puede tener información. No creo, y eso estoy absolutamente seguro, que una persona como Alejandrina tomara una decisión sin correr los procesos. No creo que nunca, sea una persona rígida, aferrada, consagrada a lo procedimental, es la compañera Alejandrina Germán. A mí me consta. O sea, ahí no hay forma de que ella violente algo que es lo procedimental. Eso no cabe ni en la cabeza de ella ni en la que lo conocemos. Sí, es el adjetivo. Entonces, el problema fue el adjetivo. Entonces ahí obviamente que puede que haya habido algunos considerando epíteto de alguien que se le fuera de la mano, pero al final yo pienso que él tampoco tenía la intención de permanecer. O sea, pasó algo que a mí me dolió, porque yo no puedo decir que celebro cuando un compañero sale del partido. Me duele. Como decía nuestro amigo Hemingway, cuando se muere un hombre, la humanidad pierde a alguien. O sea, todo el mundo está de duda. Bichara, cuando Leonel perdió de Gonzalo, pasaron unos meses donde Leonel estaba en el partido y estaba organizando su nuevo partido. Unos meses que todo... Es así, ahí sí había audio, algún desbocado en algún programa lo dijo. O sea, durante meses Leonel Fernández estuvo organizando su partido, y el comité político y el comité de disciplina no lo expulsó, y sabía que se iba, que lo estaba organizando. No, eso no choca un poco con la dureza contra Amarante. Yo pienso que yo nunca iría contra la razón en mi vida, nunca, y tú la tienes. O sea, no puedo en este momento lo que tú me dices tienes razón. O sea, yo soy un abanderado de la razón en cualquier circunstancia y de la justicia. Y entonces, en caso yo entiendo que lo que tú has planteado es algo real. A veces puede haber una omisión de aplicar eso en algunos casos. Es una debilidad que reconozco. Ha habido casos en que debió aplicarse entonces la misma vara y no se ha hecho. Eso es cierto, lo reconozco, y son debilidades que uno debe tratar de corregir. Sí. De corregir. Yara, o sea, has hecho acepto la
la crítica. En ese Has sentido. hecho referencia a los 20 años del PLD en el poder, con ese paréntesis 2000-2004. Y entonces, bueno, un partido, la estructura más poderosa que ha habido aquí en partido, la exhibió el Partido de la Liberación Dominicana en ese trayecto de poderío. Entonces llegó la decadencia. 2020 perdieron con Gonzalo, 37%, 10% en el 2024 Presidencial. con Abel Martínez. Esa decadencia, ya lo 2024 fue un desplome. Se entiende que quien esté al frente de una entidad política como esa, si llega en un proceso de degeneración, de desplome como el que llegó, bueno, pues entonces que la cabeza del partido deje eso. Se entiende que debió Danilo Medina asumir lo que inicialmente prometió, como que no voy a aspirar a la presidencia, pero el hombre se quedó. Y ¿qué te parece eso? No, fíjate, lo que te decía, hay que diferenciar autoridad del partido con elecciones del cargo de elección popular. Yo pienso que la población se ve representada en las candidaturas de elección popular, entiéndase, candidato a la No presidencia. importa lo que haya ocurrido como A nivel de la organización. como desplome del partido en procesos electorales. Claro que sí, porque en 20 años ningún partido queda ileso. Y nosotros no somos una excepción. Tenemos desgaste, una frustración acumulada de cuestiones que no hemos podido resolver, como ser un país con muchas necesidades y limitadas posibilidades. O sea, evidentemente que hay cosas que se van sumando, pero también tú vas creando muchas apetencias internas que te erosionan la unidad del partido, te crea islas de poder, y eso se va reflejando también internamente. Tú descuidas toda la estructura para dedicarte a gobernar. El partido se ejercía desde el gobierno. El partido no tenía ninguna autoridad. Todo se delega al Palacio Nacional, como pasa ahora también. O sea, entonces es un fenómeno que se da y luego tú tienes que ver cómo te repones. ¿Cuál es nuestro reto? Este es un país que normalmente tiene 2 partidos. Cuando tiene 3 es coyunturalmente, como pasó en los 90, como pasó reciente después. Pero esa trilogía de partidos es coyuntural. Pero ustedes están claros de eso. Nosotros tenemos ahora que lograr o romper eso, sí, o permanecer y subir. Y entonces ese es nuestro reto. Por ¿Pero eso ustedes están estamos conscientes del riesgo de la PRDización del PLD? totalmente, ¿Ustedes? totalmente. Rubén, yo Totalmente, tenía por la- eso estamos combatiendo esos flagelos que son propios de las circunstancias que hemos pasado nosotros. 20 años de gobierno, ningún partido sale ileso. Yo tengo- Y eso es interno, hacia adentro y hacia afuera. Entonces, tenemos que trabajar con todo Yo eso. tengo la pregunta de Arias, está esperando un turnito, pero con otra motivación. Uno entiende que se ejerce desde gobierno y anulan prácticamente al partido. Sin embargo, los partidos perdedores, y uno cita mucho a España, la gente responsable por acción o omisión se va, simplemente se va. Y en España tenemos figuras importantes que antes de los 50 años se fueron porque el partido simplemente, candidatos o presidentes de partido, la gente no respondió, no compró lo que ofrecían y ya no está ahí. Sin embargo, en el caso dominicano, en el caso del PLD en particular, el PLD se divide en manos de Danilo Medina, dirigiendo él, se divide. Pero luego que se divide, Danilo impone su voluntad y lo dijo en varios discursos, al extremo de que Gonzalo no era de los 6, 7 que aspiraban y que Danilo recibió en su despacho en Palacio para motivarlos por segunda vez, porque hubo una motivación hacia el 16, el 15 para las elecciones del 16. Lo recibe y ese grupo se reúne, esos son, cuando no se logra la reforma de la Constitución, que no puede ir, Danilo subvierte ese grupo y se queja Amarante y se queja Reinaldo. Incluso Reinaldo se retira. Y dice, no, pero ¿qué es esto?
Y Amarante, hay un discurso de Amarante diciendo que se rompió el equilibrio y era evidente que el candidato de Danilo era Gonzalo. Entonces, lo subvierte todo. Ese candidato pierde de manera terrible. El PLD baja sustancialmente, baja en el Congreso, baja en lo municipal. Y ahora, Danilo dirigiendo el partido, el PLD no tiene un senador. El PLD baja sustancialmente de diputados. Pierden a nivel senatorial, pierden el de diputados, pierden a nivel municipal, sindicatura, pierden las alcaldías y los concejales. Lo pierde todo, se queda sin asiento en el Consejo de la Magistratura. Entonces, hay que relanzar al partido y hacer una autocrítica, que sería bueno que el PLD publicara el documento de autocrítica de lo que pasó, que eso no se ha planteado. Lo pierde todo. Entonces, ¿cómo es posible que se vaya a relanzar, que ahora vaya a ser un modelo de transparencia contra la corrupción, abierto, con la misma persona que produjo esa situación? Eso es lo que la población no entiende, y uno como comunicador ha discutido mucho esto y no lo acaba de entender. Sí, pero mira, yo pienso que hay una narrativa que la mente la construye en ausencia de las informaciones que le falten o las que pueda tener. Por ejemplo, yo creo que fui una persona que tuvo la oportunidad de tener información real y objetiva de ese proceso. Por ejemplo, en el caso de Gonzalo, a mí fue que me tocó ir a recibir las encuestas que los precandidatos acordaron para hacer la elección. A mí fue que me tocó ir a esa reunión con ellos a representar. Y cosa curiosa, el único que no sugirió encuestadora fue él. Las que encuestaron fueron las que sugirieron los demás. Pero ¿quién dirige ese proceso? Danilo Medina. ¿Cómo lo va a dirigir? Que no. Dirigió a todas las encuestadoras. Que no, Villara. O sea, él convenció a todas las encuestadoras que habían ahí para un resultado. O sea, pero si no, me yo entiendo lo que ustedes si me puede explicar lo primero es. Imagínense que él cogió todas esas grandes encuestadoras y le dijo lo que tenían que poner en su papel. No, pero él decidió si que ustedes no dicen lo voy a eso, manejar así. yo se lo respeto. No lo voy a manejar así. Yo se lo respeto. Pero ¿cómo se incluye a Gonzalo? Pero ¿cómo se incluye a Gonzalo? Tú que estuviste cerca de ese proceso. ¿Por qué si están definidos los aspirantes y Gonzalo no está en eso? ¿Cómo luego que falle el proyecto de reelección? ¿Cómo incluir a Gonzalo? ¿Qué decisión partidaria incluye a Gonzalo? ¿Qué asamblea entre los aspirantes? ¿Tú quieres escuchar la verdad? No, tu opinión. Yo te puedo decir la verdad. Tu opinión. Recuerda que yo soy abanderado de la verdad, de la razón y de la justicia. Y político también eres. Yo digo, el que es justo lo tiene todo. ¿Por qué se incluyó a Gonzalo? ¿Por qué se subvierte lo acordado y se introduce a Gonzalo? No, pero que yo no sé, digamos, con lo acordado. Te digo porque a mí... Porque no estaba ahí. Yo estaba en mi oficina cuando Gonzalo me visitó. Yo, Rubén Bichara. Estaba en su oficina, muy tranquilo, y Gonzalo fue y me dijo, Rubén, estoy pensando aspirar. Y yo soy el primero que me entero de eso. Este que está aquí sentado en esta silla. Fue a mi oficina cerca de mediodía. No había hablado con Danilo. Todavía no he hablado con Danilo. Va donde mí. O al menos tú no tienes información. Y me dice, y de aquí voy para el palacio a comunicarlo. Me dice él a mí. Y después retorna se lo está a diciendo mi a un oficina. hombre justo que le gusta la verdad. A mí. Se lo está diciendo a un hombre justo que le gusta la verdad. Que lo conozco desde los 13, 14 años, ¿verdad? Y a su esposa lo conozco desde los 7 o los 8 porque estudiábamos en Don Bosco, la familia de ella, y a él lo conozco de que iba enamorado de ella. Estaban definidos los eso se llama colindancia. Entonces, las colindancias. por eso tiene esa confianza conmigo. Eso es mi amigo de infancia, de adolescencia. ¿Cómo van a estar definidos si la ley lo permitió? Los otros no son unos estúpidos. Si eso no fuera así, nada más tenían que ellos objetarlo y lo quitan. No, porque una cosa es la ley y otra cosa son los Cristian, acuerdos, la palabra que empeñada. Lo hubiesen objetado, no hubiesen aceptado ir en competencia con él. Fue denunciado por el secretario general por Amarante. Compitieron, no nos engañemos. Por Dios, si tú quieres la verdad, yo te la doy. Compitieron, pusieron su encuestadora y salió un ministro que estaba altamente valorado en ese momento.
tú lo puedes llamar coyuntura, el momento. yo iría por lo que sea, candidato y de salió porque fue una encuesta abierta. Ahora, y ¿qué salió. ocurrió? Y salió en todas las encuestas Sí, que pero, se hicieron. Pichara, Yo estaba ¿qué ahí con ocurrió? Francisco, estaba Domínguez Brito, Sí. Amarante, Temito, que estaba ahí, que fue el que dirigió ese proceso. Estaba Amarante, estaba Eso fue Reinaldo. un buen proceso para el PLD. Y fíjate que Reinaldo. Fue un buen incluso, proceso interno para el PLD. ¿Qué relación tenía yo con Reinaldo? Reinaldo denunció el Cuando proceso. yo aspiré a la secretaría, ¿quién fue que públicamente me apoyó? Fue Reinaldo. O sea, nosotros no es algo que le estoy Sí, diciendo. pero vamos a hacer un alto en el Eso, camino. hay Porque una tú acabas de relación ahí decir, real. mira, Rubén, a partir de tu honestidad personal e intelectual, pues uno hace un alto en el camino. Que yo la porque acredito, tú acabas de que la decir acredito. algo que rompe frontalmente un relato totalmente dominante. En este país, el relato dominante en 11 de cada 10 ciudadanos es que, por alguna razón que nadie entiende, Danilo Medina se saca de la chistera la candidatura de Gonzalo Castillo, y con su poder de líder y colíder en ese entonces y presidente de la República, Dueño de negocio. impone a Gonzalo Castillo. Entonces, de repente, tú estás aquí aclarando cosas que hay que hacer un stop, porque Y te voy a decir otra cosa más, Pablo. dijiste mira, que para él no había para que hablado, lo él archive habló ahí. primero contigo Pero y después con Danilo. cuando volvió, después que habló con Danilo, vuelve donde mí. Y le voy a decir otra cosa que nunca he dicho. Oye, va donde mí. Me dice, ¿y quién puede ser mi equipo de campaña? Oye, bien, después que salió de allá, y yo cojo una hoja de una libreta y le escribo ahí, le pongo jefe de campaña a Francisco Javier. Le pongo yo en la lista. Y le hago un listado de lo que podría ser el equipo de campaña de él. Así fue eso. Mira, yo quiero aspirar y no sabe, no tiene idea de nada. Y entonces, Es que es difícil de creer ese eso. es su equipo, pero te estoy diciendo lo que fue, porque eso fue lo que yo viví. Y al final salgo yo, porque era la competencia interna. Me dice, no, yo quiero que seas tú. Digo yo, pero acuérdate que yo tengo a mi cargo una estructura interna que es la que he manejado permanentemente. Es decir, pero la relación y la confianza que tengo contigo es la persona, con el tiempo que tengo, necesito a alguien que yo pueda, que conozca bastante. Digo, bueno, déjame ver qué hago, déjame consultar, porque yo tengo una estructura del partido que tengo que rendirle cuentas, porque es un trabajo institucional el que tengo que hacer. Y entonces así es que después... ¿Y cómo se explica esto que tú nos estás Déjame, diciendo? nosotros. Aquí todos estamos como el Es diputado difícil, amigo es difícil. de Cristian, que él estaba estupefactado, no estupefacto, no aquí todos estamos estupefactados. Porque yo digo, no a estupefactos, falta de ¿eh? información, uno tiene que buscar una explicación. Pero Yo estoy al- diciendo no, es lo que que eso fue. nunca- no, Estoy es diciendo que- lo que es. Pero es que yo Es nunca como tú me había preguntas a mí de escuchado. Punta Catalina. Tú vas a escuchar cosas que te parecen insólitas, Es pero difícil. ¿Y por es qué que el la PLD? verdad es la verdad. ¿Y por qué, Rubén, cuando ocurre todo esto y este relato de los adversarios de Danilo Medina, No digo lo que analizan procesos, no solo adversarios. se crea, se hace pero- dominante? ¿Por qué No solo el danilismo no adversarios. reacciona explicando esto que tú acabas de explicar? Es que Reinaldo siempre fue una persona nunca ha sido ajeno a nosotros. Nunca, ni No, claro. Eso es lo grave, eso es ni lo en grave. Amarante, Eso estaban es lo ahí. grave, Hubo una le competencia. hicieron eso. No le hicieron nada, hubo una competencia. Y por eso él participó a conversar nosotros. Pero, Una tú puedes decir encuesta. cuáles fueron las encuestadoras, quiénes decidieron ¿Y quién la contrató? cuáles encuestadoras iban a hacer el trabajo, quién los pagó, que me imagino que es el partido. Si tú me preguntas, yo no, porque sería te puedo, interesante. yo no te puedo decir los nombres, porque te lo mencionara con muchísimo gusto, pero de las más importantes, cada aspirante Propuso sugirió una encuestadora. Este- Él, ¿Y cada quién la pagó? aspirante. ¿Quién la pagó? No te sé decir, de verdad, no, ese dato no lo tengo, pero No, eso supongo es que sea el partido. partido Eso es o que sea la lógicamente. comisión, pero Rubén, Debe pagar el partido. ellos Una pregunta. y ellos sugirieron una encuestadora Una- y todas las encuestadoras dieron los mismos resultados. Una pregunta Y que vuelvo y- parece... y- Está insisto. bien, entonces yo te voy a dar un dato. Eso- Yo te voy a dar un dato. ¿qué tú me dices a mí? Recuerda, perdón, Déjame ¿Dónde estaba preguntar. colocada Perdón. la gestión de obra pública en ese momento? Perdón, Oye, Arribota. recuerda, porque yo hablé con él. Recuerda que Domínguez Brito duró 48 horas en reflexión, le llamó, porque no creía en esos datos. Pero recuerda que yo estaba en esa mesa, junto con él, En reflexión, esa noche. no Una creía en los pregunta. datos y entendió que lo habían engañado. Claro, pero todo el mundo todavía, todos los procesos que hay ahora alguien engaña. Tú manejas- Eso es parte de lo Tú de lo que yo he manejaste- dicho que tenemos que recuperar. Tú manejas información. Nadie que pierde cree que perdió. Tú manejas información Nadie, privilegiada, siempre la has manejado.
y parece redundante lo que voy a preguntar, pero me gustaría oír la información de eso. ¿Realmente la modificación constitucional que se abortó era para Danilo reelegirse? Mira, eso es una respuesta que de verdad nunca se llegó a ese nivel. O sea, si eso estaba en la mente del presidente, yo particularmente no lo escuché. Reinaldo lo dijo. No lo escuché. O sea, pero yo no puedo decirte lo que Era no el que le he iba a escuchado someter. ni he visto evidenciado. Pero no se discutió, es la pregunta. Eso nunca se discutió. Eso nunca se discutió. Eso era muy de Lo que Danilo. sí, por ejemplo, luego vino el otro proceso. O sea, tú haces una elección y participan compañeros que hacen vida ahí. Ahora, de todos, siempre va a ganar uno solo. Siempre nada más puede ganar uno. Y todo el que pierde está en el mismo problema de siempre. Eso ha llevado divisiones, se lleva a veces a lo personal. Es un tema. Pero hay gente de que, las grandes que no debilidades gana, que están sabe que discutiendo no en este ganó momento. y que lo asume. Eh, Ahora, no en, crea, en- ¿no? en ese No hay proceso duda. el No asunto... crea, no. Yo no he visto Este proceso casos. de mucha Yo no he duda. visto casos de que ahora No, todo el que pierde tiene una queja. no. Pero solamente puede ganar uno. Nosotros tenemos un proceso ahora. No, Yo recuerdo un Así comentarista. como tú no yo hablas recuerdo un con esa comentarista de honestidad. radio que Ahora decía, tenemos hay gente 4 o que 5 pierde y dice, aspiraciones. bueno, Y va a ganar uno nada ganó más. fulano. Yo Lo recuerdo que viene ahora no es fácil. yo recuerdo un comentarista de radio, amigo, Lo que viene ahora no es fácil, que pero no va a ganar era, uno solo. que no era enemigo del todo. PLD. Yo recuerdo un amigo entrañable, comentarista, no era enemigo del PLD, que decía, se creen, y ponía un ño, que con dinero, con recursos se gana candidatura, están metiéndole cuarto a los municipios, están haciendo esto con la alcaldía, están haciendo tal cosa desde el Ministerio de Obras Públicas, con los compañeros. Y denunció, pero con mucha fuerza y con muchos detalles, cuando se introdujo a Gonzalo para ir a esa encuesta. Bueno, yo te puedo decir así, Y- todo lo que uno y don puede Miguel lucubrar. Brito duró en reflexión porque entendía que le habían hecho fraude. Todo lo que se puede lucubrar. No, es porque lo dijo, son hechos. Pero te voy a decir otro hecho. Todo lo que uno puede lucubrar culmina con un hecho que no soporta cuestionamiento. Ganó una elección abierta patrocinada por la Junta Central Electoral y cerró con un 38 con todo lo que estaba pasando y después de la pandemia. Entonces, tú puedes crear Yo te voy a decir un hecho, todo lo que tú otro quieras, hecho que no se todo lo puede, que tú quieras. que no se puede negar. Pero es en el un lugar derecho. en el lugar que duraron votando en las internas hasta las 3 de la mañana, en las nacionales que son más votos, a las 7 ya habían terminado. Ya habían terminado hacía rato, ya estaban contando los votos. Bueno, pero no sé cuál. Parece que tú tenías un candidato diferente, pero igual ese es un No, derecho. no, Ahora, yo no- lamentablemente, el que tú tenías no ganó. No, 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 pues la yo- Junta. yo no El tenía que da un dato a la candidato, Junta. Pero Villara. esa lo organizó la Junta. Yo estoy dando un dato a la Junta. Pero la Junta fue que dio un dato. Sí, Entonces la Junta dio. Yo digo el dato de que ya se votó de madrugada y sin embargo ahí en unas nacionales con más votos se terminó tempranito. Pero ¿quién lo hizo? La Junta. La victoria no se lo da la Junta. Ella Ahora, lo qué hizo raro, todo. Rubén, que tú no supieras cuál era la intención de aquella reforma, que Reinaldo dijo, que Danilo le dijo, mira, espera a las 4 de la tarde, la iba a presentar Mariotti, que se ausentó de su casa ese mismo día. Son datos públicos de ellos. Y que tú tan cercano a Danilo no supieras que la intención era la reforma para él repostularse. Bueno, pienso Más que Pompeo, más todo eso. pienso más- que el tiempo para algo así había caducado ya. O sea, no creo que en el tiempo que eso sucedía hubiese espacio para ni remotamente meter eso en una agenda. Eso es imposible. Y ya con todo lo que se había corrido de aspiraciones, de candidatura. Ahora, siempre está la posibilidad. Si tú le preguntas a 100 personas ahora mismo, si Abinader se va a reelegir en el 28, 110 te van a decir que sí. Porque la gente cree que eso es lo normal y natural. Igual que lo crees tú, igual que lo puedo creer yo. Pero la verdad, obviamente, y las narrativas, cuando tú la ves ahí, uno que lo vio, dice a veces, wow, ¿y cómo puede ser? Es como cuando hay campaña. Fue el Tú le secretario- atribuyes al contrario acciones que nunca en la vida Rubén fue son el posibles. secretario Y él te la general. atribuye a ti también. Rubén fue el No se la pasa secretario en eso. general y presidente del Senado que dijo eso. Pero No nada de eso somos pasó. Pero nada de eso Pero pasó. lo dijo el Pero, presidente Villara, del por Senado. lo menos, por lo Pero menos en nada de nuestro eso caso, pasó. por lo menos en nuestro caso, no hay ningún tipo de cuestión de que fulano, no. Es una Son los hechos. una explicación que yo te he pedido
entendiendo que yo tengo la interpretación de que eso ocurrió así. Pero por lo menos... Y por tú lo menos, tienes todos esos hechos que tú has vivido, claro, que yo los respeto. Claro, totalmente. Pero aún así, yo me voy a quedar con mi percepción. Sí, no, porque es lo que te digo, uno va bueno. generando respuestas en ausencia de información porque la mente lo necesita. Yo te he dado lo que es real y ahí tú compararás, harás los ajustes y te quedará con la versión. Tus ¿verdad? versiones Que tú son muy entiendas, importantes. ¿verdad? Tus versiones son muy importantes con una persona creíble como tú. Rubén, se nos quedó el tema eléctrico para otro momento. No, Con pero- tantos apagones, no me digas eso. Pero no. Pero dame que sea. No. Dame que sea 2 Solamente minutos. Ahí. quiero Dame que me sea 2 diga minutos el tema eléctrico. ¿Cómo sientes tú que está Punta Catalina, fundamentalmente? Bueno, mira, eso nos vamos. ahora mismo en una hora como esta, Catalina puede estar representando el 35% de toda lo que La está generación. corriendo ahora mismo. O sea, un 35%, en este momento podría ser así. Te han pedido mucho perdón, me imagino, en estos últimos años. A ti te han escrito. Y hay que reconocer Aprecia al amigo, 2 puntos. hay que reconocer que el calor ha sido muy fuerte en este tramo y que ha sido un reto importante. Yo siempre he dicho que cada administración tiene sus propios retos. Entonces, así como no tuvimos un reto que era una generación que no era suficiente para cubrir la demanda, bueno, tuvimos que trabajar ese tema. Estos tienen también sus retos. Ahora, el tema ha sido la falta de mantenimiento a las redes. Tú no puedes transportar toda la energía que la población te está demandando porque tú no le has dado cuidado a esos vehículos. Entonces, esa línea, transformadores, subestaciones, piezas de reemplazo, no se ha hecho, no ha habido inversión y eso ha generado que no te soportan un ¿Cuándo fueron servicio las continuo. últimas inversiones ahí en redes y transformadores? Deben tener 3, 4, 5 años. Inversiones realmente profundas, ¿no? Porque tú tienes que... Esto no se detiene. O sea, la demanda a veces, o no a veces, se mete en 3.200 megavatios, 3.300. ¿Cuál es el principal reto del sector eléctrico con tu experiencia ahora? Mira, real? lo primero es que aquí nada se puede hacer rápido. Aquí lo único que nos salva es que el calor baje, lo primero. Esa baja de la Que no temperatura que no es bajamos. nuestra única esperanza de que el servicio mejore, porque lo otro lleva tiempo ordenar transformadores, hacer brigadas, restaurar cables, comprar material, lleva tiempo. Todo eso lleva un tiempo y tú necesitas dinero para hacer todo eso, pero obviamente que un plan agresivo de mantenimiento es lo primero que hay que hacer y luego pensar obviamente en los proyectos de generación, porque si no se actúa y se hace generación nueva, adicional, ahorita estaremos en desfase otra vez. Entonces, eso sería- Finalmente, finalizando ya, y a partir de que tú estuviste al frente de todo esto de Punta Catalina desde la hora cero, ¿cómo fue ese proceso del momento en que el presidente toma la decisión, lo conversa contigo y arranca? Se van a construir 2 plantas a carbón, posiblemente sea en Baní, había otros lugares. Bueno, de repente uno desde fuera vio que antes de salir, desde la misma tarde, 4:25 de la tarde, después de 2 tazas de café en el despacho del presidente, cuando a ti se te informa eso, a las pocas horas ya había comenzado todo un plan de ciertos sectores para impedir la construcción de esas 2 plantas, que como eran a carbón, venía a diversificar, ¿no?, el esquema energético, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fueron esos primeros años en cuanto a ustedes desmontar? Porque aquí yo recuerdo una vez que tú a un grupo de periodistas nos citaste y nos enseñaste una carta de la empresa una de las empresas chinas que había perdido, donde la carta decía, de parte de ellos, que ellos estaban totalmente de acuerdo con la decisión, que no había problema. Sin embargo, representantes aquí ya habían hecho un ruido, habían dicho cosas se fueron a la justicia. terribles. Fueron a la justicia, incluso hasta esos señores pagaron un miniatura Con europeo. dato falso. Ajá. Saludos para Enrique. Alemania. Podíamos un poco, para cerrar, que tú nos hagas esa historia, porque ahora que todos estamos... Tú le haces una pregunta para cerrar como de media hora de respuesta. que estamos agradecidos, ahora que estamos tan agradecidos de Punta Catalina, porque nadie se imagina el país sin Punta Catalina. Tú podrías... Rubén, capacidad de Pero síntesis. mira, lo primero es... 2 minutos. Antes de Catalina, Una hora ya. recordarles que hubo una búsqueda de gas natural. Sí. Yo fui a Abu Dhabi,
Fui 3 veces al Departamento de Estado norteamericano a buscar el gas que estaban produciendo ellos, a ver si podíamos conseguir. Fui a las islas por acá, fui a Texas en 2 ocasiones a buscar gas también y no había. El gas estaba a 18 centavos de dólar la molécula de gas. O sea, no había forma de lograr el gas. Entonces Obama, en el 2013, anuncia en una cena que hubo en Honduras, del SICA, que el gas estaría para Centroamérica y el Caribe a finales de ese nuevo principio del 2020. Entonces ahí es donde ya se cierra, que no había otra opción que hacer Punta Catalina. O sea, es el inicio. Yo incluso me fui a Kentucky, a una planta que estaban vendiendo allá, a ver si la conseguía para abaratar, porque aquí si no se buscaba una planta rápida podía colapsar el sistema. Entonces ahí que se inicia Punta Catalina. Entonces, ¿cómo logramos nosotros ubicar a Stanley? Pues cuando fuimos a Carolina del Norte, encontramos una empresa americana que había construido esa planta y le pedimos un estudio y ellos nos dieron un resultado. ¿Qué dijeron ellos? Miren, a ustedes esta planta no les conviene. Primero, se pueden hacer 2 estudios. Uno que le cuesta $15,000 y uno que le va a costar $150,000. Le sugiero el de 15 porque si el de 15 dice que no, se ahorran todo ese dinero. Digo, wow, qué gente más... qué gente... Qué sensatos. Bien, entonces ellos fue que construyeron esa planta de Carolina del Norte. Y dijeron, no le conviene por esto fue hecha para un río, no para estar frente al mar, el acero es diferente, se enfría con agua dulce, no con agua salada, todas esas cosas. Descartada la planta, entonces ellos concursan y nos enteramos de que la empresa cumplía 100 años en ese año. Y era la más importante del mundo. Ella es que diseña Punta Catalina. Entonces, ahí los contratamos para darle seguimiento y ser los ingenieros representantes de la CDE en ese proyecto. También por concurso. Entonces, fíjense cómo Catalina arranca así, pero hubo un precedente y vimos un estudio donde decía que no había forma de conseguir gas, sino hasta ahora, hasta el 20 o el 19. Y por eso se empieza Catalina. Se hace la licitación, 4 empresas presentan ofertas y es Stanley quien lidera el equipo de evaluación de las ofertas. Por eso, las 3 que perdieron mandan una carta reconociendo y valorando el proceso. Las 3. Y entonces, solo se pudo abrir una oferta. ¿Por qué? Porque solamente técnicamente una calificó. Había que coger la 40 oferta económica es después de la técnica. Exacto. La oferta, Claro. Pero ¿qué pasa? Yo entonces digo, no, yo quiero que se abra la segunda. Y esto no se sabe, esto es una primicia. Bueno. Adelante. Yo pido que se abra la segunda oferta económica, a riesgo mío personal. Y digo, no, yo quiero que se abra la segunda. Aún sin cumplir con la parte técnica. Aún sin cumplir con la parte técnica. Porque la segunda la representaba lo que construyeron la planta de Boca Chica, la de Andrés. ¿Que es Serafín Canario? Andrés. No, No, a la de Andrés, la es Andrés, que es una planta Pero que era ¿quién modelo ingeniero aquí. era? Digo, esta gente tiene que haber puesto un costo de la planta, ¿verdad? Real. Yo quiero saber. Pero eso era con gas. No, carbón. ellos hicieron carbón. Yo Ok. quiero saber si lo que ganó aquí tiene sentido. No, y si sale más barato, digo, habrá que dar una explicación. Pero yo quiero que se abra la segunda oferta. Pero no se podía abrir porque, como tú dices, estaba sellada. Sí. Tuvo que venir la empresa que hizo la oferta de allá, que fueron unos coreanos, y con ellos aquí, abogado y notario, se decide abrir ese sobre en presencia de todo el mundo con abogado y todo. Sorpresa, estaba más cara que la que ganó la segunda. Y entonces ahí es que yo digo, pero mira, y el documento que presentaron aquí los locales decía que la segunda oferta era por 1.200 millones. Fue un documento falso. Lo que objetaban era falso. Para chantajear. Entonces, después, la oferta tenía 68 millones de dólares por encima de la que ganó. Y esos documentos están ahí. Y la empresa vino y abrió su sobre. Todavía si se abre la segunda, gana lo mismo que ganaron. Porque esa empresa americana no se iba a jugar su prestigio de 100 años en un proceso que se le encargó, por Dios. Y todavía ganan con 2040. ¿Y por qué se firma el contrato por 1995? Porque se le puso como condición para firmar que tenían que hacer una rebaja después de haber ganado limpiamente sus asuntos. Y le tumban $100 millones. Sí, ahí intervino el A presidente. eso. Ese es Tenimón. No, eso fue el consorcio. O sea, todo eso es lo que la narrativa que el morbo no conoce. Pero esa es la realidad. Entonces, gracias a Dios que Bueno, Catalina está ahí. la Y realidad ojalá de que Punta se animen Catalina.
a tirar una segunda porque ahí hay terreno Estoy de suficiente. acuerdo con Hay que todo lo hacer. que me has dicho de Punta Catalina. Está el terreno y el muelle. La realidad de Punta Catalina ha vencido. Sí, innegablemente. No, y a sus Rubén, órdenes gracias. siempre. Y Gracias, cuando Rubén. quieran saber de los procesos, ustedes me llaman, que yo estaría No, aquí. tu opinión siempre es importante. Claro. Tu opinión siempre es importante. Y voten por nosotros en el 28. No hablamos del Rubén programa. Jiménez Del programa, Bichar no ha hablamos. estado con nosotros. Gracias a él por estas informaciones, estas explicaciones. Camino Siempre real. interesante esta Estante de libro. conversación. Necesita estante de libro. Necesita, claro, Rubén es un hombre de ¿Cómo? actividad. Cuando ha estado en puestos públicos. A Bichara no. Cuando ha estado en puestos públicos, licitación, todo en orden, conforme a lo que establecen las leyes, ya en términos personales, de construir la casa o si hay algo en el campo. Entonces ya Rubén sabe que hay que ir a los lugares donde están las mejores herramientas, los mejores equipos y con certificación internacional. Eso está aquí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Materiales industriales. Ahí a la derecha, un buen parqueo y todo, Rubén. Le dice que te mandamos desde acá A un descuento. un descuento importante. Así que reciban a Rubén ahí en Materiales Industriales, una ferretería completa. Nosotros, después de esta hora de entrevista sumamente interesante, continuamos. Día a día.